La semana pasada iniciamos la serie de Juan. Si quieres volver a verlo, aquí está el link. Ahora nos enfrentamos a la divinidad de Jesús, que el Evangelio de Juan lo deja bien claro. Pero, ¿cómo fortalecer nuestra fe? En mi vida, ¿cómo hago para no repetir comportamientos de duda? ¿Hay poder para estos tiempos? Acompáñanos en el estudio de esta semana. Queremos darte la bienvenida al espacio donde profundizamos en los misterios y enseñanzas de la Biblia. Cada semana exploraremos pasajes clave, analizaremos su contexto histórico y descubriremos su relevancia en nuestra vida cotidiana. Únete a nosotros en este viaje de fe y conocimiento. Bienvenidos a Masterclass. Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana estudiando las verdades bíblicas. El tema de hoy es la divinidad de Cristo y pertenece a la serie de El Evangelio de Juan. Le damos un cordial saludo al panel que nos acompaña en estudio y al profesor Mario que está vía remota. Cuando leemos Juan 11:25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Con el cordial saludo, pastor. ¿Cómo estás? Cordial saludo para nuestros oyentes y nuestros compañeros aquí de la mesa. Es necesario creer, porque si no creemos, no podemos buscar a Dios. Creer para Juan era supremamente importante dar a conocer a Jesús como Dios, un ser divino, venido del cielo, con propósito muy especial. Y no siempre se ven milagros como estos que vamos a ver en este momento. La resurrección. Pensemos un poquito en eso. Muchos milagros se registran en los otros evangelios, curaciones, pero de un hombre que se murió y que ya hace 3 días y que hiede, y que el Señor venga y diga que no está muerto, que Él va a vivir, y ahí viene el contexto del texto. O sea que hay elementos difíciles de creer. Sí, especialmente el ser humano siempre es incrédulo. De por sí, por naturaleza, desde que pecamos, Satanás nos ha llevado a eso, a no creer. Y es más, el inicio del pecado en este mundo fue eso, no creerle a Dios. O sea que ahí hay un elemento de naturaleza pecaminosa. Con el saludo para el profesor Fabián, en el contexto histórico, ¿había algún elemento para apoyar esta falta de credibilidad o era una estrategia? Un saludo muy especial para mis compañeros aquí en el panel y para ustedes también que nos escuchan. Cuando estudiábamos la lección o el estudio del Evangelio de Marcos, empezamos a notar ciertos elementos culturales que siguen permaneciendo en el relato de Juan, ¿verdad? Decíamos que había un completo imaginario de un Mesías que venía a restaurar a Israel, a liberar del yugo romano y a dar todas esas propiedades que en algún momento Israel tuvo como nación aquí en la tierra. Así que ver a un simple carpintero andar por las ciudades de Palestina no era algo familiar para ellos con ese pensamiento que tenían del Mesías. Así que todo se va a basar en el tema de la credibilidad, acerca de la fe de que Él es el Mesías. Y muy interesante porque ellos también van a relacionar con el profeta, como lo llamaban en la época, a aquel que iba a venir de Dios, porque
En Deuteronomio capítulo 18 se le dijo a Moisés que uno iba a venir semejante a él, que esperaran al profeta. Así que cuando ellos mencionan en este evangelio el profeta, no se están refiriendo a algún profeta que iba a traer revelación a través de sueños o a través de visiones, sino que se referían al que iba a restaurar y directamente es el Mesías. Ahora, para la época habían unas discusiones muy particulares y justo la masterclass tú las mencionabas. Estamos en el año 100, cerca del año 100, cuando Juan comienza a plasmar sus ideas acerca de la vida de Jesús como un testigo ocular de los sucesos de la vida de Jesús. Así que, siendo apóstol ya anciano, cuando vuelve a Éfeso, después de su prisión, se encuentra de que en la iglesia cristiana primitiva se han venido levantando diferentes críticas o incredulidades o dudas en cuanto a la divinidad de Cristo. En primer lugar, empieza a levantarse con más fuerza el gnosticismo, de tal manera que empieza a atacar directamente a Jesús como el Hijo de Dios. De igual manera, la encarnación. Hablábamos de que cuando Juan empieza a plasmar estos textos, la encarnación de Jesús se está poniendo en tela de juicio, de tal manera que empiezan a darse cuestionamientos o argumentos de que Jesús nunca vino de forma visible y corporal, sino que fue un holograma lo que vimos o lo que vieron de Jesús en esa época. Así que con todo esto, la figura de Jesús, ese Jesús que murió y resucitó, se está perdiendo, y lo vemos muy marcado de cómo Juan quiere volver nuevamente a consolidar la divinidad de Cristo. Con el saludo cordial al profe Mario, ¿encontramos alguna relación entre la vida y creer? El texto que leíamos en Juan 11, 25 y 26 dice: vive y cree en mí. ¿Podrías establecer alguna conexión entre estos dos conceptos? Cordial saludo, Mauricio, y para nuestros amigos que están conectándose en Masterclass, qué bueno que nos están acompañando. Bueno, quizás analizando el texto de una manera sencilla, vivir y creer tiene que ver con ese sentido de propósito que muy probablemente Juan quiere transmitir desde la persona de Jesús. No es posible que como cristiano, que como seguidor, como el mateteso discípulo del Hijo de Dios, yo pretenda que mi vida tenga sentido, tenga alguna razón de existencia, a menos que crea y él mismo consolide mi existencia desde estar sujeto del vínculo, del afecto, pero también de una doctrina lo suficientemente fortalecida, no solo en conceptos, sino en esto que es tan importante, Mauricio, la convivencia diaria, y que también estaremos viendo a lo largo de nuestro estudio en este hermoso evangelio. Un Juan que es muy cercano, emocionalmente próximo, así que definitivamente sí tiene que existir una relación entre el vivir, la calidad de vida, la razón, el sentido de propósito y estar cerca a Jesús, y que nuestra vida sienta que valga la pena. O sea que no se puede afirmar que exista una relación o la búsqueda de todo cristiano, que sería una transformación, si realmente nosotros no vivimos en el día a día con Dios. Es que ese día a día definitivamente es el que hace que valga la pena nuestra existencia. A ver, hay algo muy importante que nosotros podemos mirar en todas las escrituras, no solamente en este evangelio extraordinario que hemos empezado a estudiar, y es que todo el texto bíblico es una narrativa, está construida por elementos biográficos de cómo Dios se aproxima a los seres humanos en la naturalidad de la cotidianidad. Creer no puede estar solamente supeditado a un espacio específico de la semana o de una hora del día. Tiene que hacer parte de mi respirar, de mi levantarme, de mi caminar, de cómo establezco relaciones sociales, afectivas, y que permee cada área y dimensión de mi vida. Entonces creer tiene sentido, porque entonces Dios no solamente es algo que yo tomo o dejo en un espacio específico del tiempo, sino que Dios es una realidad que transversaliza toda mi existencia. Hemos establecido en este comienzo, bueno, de hecho el profe decía la dualidad entre creer y vivir, porque es justamente lo que a continuación vamos a evidenciar.
Y vamos a comenzar con el milagro de alimentar a los 5,000. Lo encontramos en Juan 6, del 4 en adelante. Voy a leer los primeros versículos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. De hecho, aquí quiero que vayan tomando este elemento que Juan retoma. En los otros no encontramos este detalle. Y es muy importante porque aquí hay un elemento simbólico y lo vamos a ver a través de todo el Evangelio de Juan. Juan es mucho más enfático en el elemento simbólico que Jesús estaba materializando. Entonces vuelvo a iniciar, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y había venido a él una gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Y la historia continúa y sabemos que él los manda a sentar, se sienta, empieza a partir, y en el 13 ya todos se habían saciado. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Un milagro, pastor, que uno diría suficiente para no cuestionar y decir: está lleno de poder. Una gran multitud. Aquí habla de los 5,000, y esto sin contar los niños y las mujeres. Posiblemente pasaban los 15,000. Y 200 denarios no bastaría para darles de comer a esta gente. Interesante lo que Juan dice con respecto a la época. Es que se acercaba la fiesta de los judíos, la Pascua. Y el milagro lo coloca ahí. Y Juan habla de la Pascua porque vamos a hablar de algo especial que se hacía en la Pascua. Si nos remontamos a la época de Moisés, la Pascua se celebraba con pan, y eso tenía un significado. Y además, en el Antiguo Testamento caía maná, el pan de vida para el pueblo de Israel. Entonces, la gran liberación que se celebra en la Pascua, Juan quiere llevarnos a pensar en la importancia que tiene el milagro por el pan. Para Juan, Jesús es el pan de vida. Esa gran multitud que andaba detrás de Jesús, que le seguía, el Señor lo dice que muchos lo hacían por solo complacencia propia, por los panes y por los peces, por la comida. Pero el Señor quiere que ellos comprendan que Él es el pan de vida. Con el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, ese cuerpo quebrantado, el nuevo pacto que ya vimos, ese Jesús que ama a la gente. ¿Sabe que hay uno de los evangelistas, cuando va a hablar de la alimentación de los 5,000, cuando vio la multitud que llevaban varios días escuchándole y que no habían comido, dice, y tuvo compasión de ellos? Y la compasión es sentir tristeza por la necesidad ajena y tener con qué suplirla. Y a mí me alegra eso. Jesús suplió una necesidad física, pero el apóstol Juan nos quiere llevar más allá. No solamente que hubo 5,000 personas que quedaron llenas y que recogieron 12 cestas, que es importante también el número 12, porque el número 12 significa la plenitud del pueblo de Dios, son las 12 tribus de Israel, y podíamos
quedarnos hablando acerca del 12, pero es supremamente importante, ¿no? Y justamente esto nos puede introducir al tema de la simbología. ¿Qué simbología podemos encontrar aquí en este milagro de Jesús? Bueno, es muy importante respecto a lo que estás mencionando, y es que cada símbolo debe ser entendido en su contexto específico para que podamos darle la aplicación que corresponde, o la interpretación más bien que corresponde. En la literatura del libro de Éxodo, en el capítulo 13, los panes ácimos eventualmente significan la mano poderosa de Yahvé. Es una recordación pedagógica que ellos deben utilizar para que nunca olvidasen que Yahvé los sacó de Egipto a través de mano poderosa. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos decir que hay una reinterpretación o una resignificación desde las intervenciones de Jesús, específicamente porque ya han pasado muchos años y se necesitan, por supuesto, cambios semánticos y reinterpretaciones de la misma Torá y de los mismos eventos. Un ejemplo de ello, que me gustaría presentar, por ejemplo, Mauricio, amigos que nos acompañan aquí en Masterclass, es lo que dice, por ejemplo, el Pirkei Avot, que hace parte de la literatura hebraica, un compendio de Mishnah y Talmud, que opinan, por ejemplo, mi apreciado Mauricio, que la ley específicamente, era el fundamento del universo, que la ley era el agua viva, pero la ley también era el pan de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Eso significa que cuando Jesús interviene, por supuesto, y habla de sí mismo como el pan, o utiliza el pan como herramienta que empieza a ser significativo en ese contexto puntual del primer siglo de la era cristiana, puede estar reinterpretando los eventos que sucedieron en el libro de Éxodo Shemot siglos antes, por supuesto. Pero a su vez Jesús está dándole un significado particular en ese punto específico espacio-tiempo, donde ahora necesita que el pan se resignifique. Es desde esa resignificación simbólica donde nosotros entendemos hoy día el pan como el cuerpo de Jesús y el símbolo del maná. No necesariamente los hebreos, en el tiempo en el cual ellos existieron y salían del Éxodo y luego pasaron por el desierto, lo entendían tal como nosotros lo entendemos. Eso se llama una progresión de significado o cambios semánticos de los cambios semánticos de los elementos, perdón. Así que este pan en el tiempo de Jesús, pues Jesús es el que le está imprimiendo el significado importante que necesitamos comprender a partir de él hasta nuestros días y quizás observar de él hacia atrás. Y es el pan que ahora puede significar su intervención, su misericordia, el que sacia la necesidad, el que siempre está para quien lo necesita. Comer de él nunca habrá hambre. Ese Jesús que utiliza esas herramientas tan interesantes y esta alimentación de los 5,000, por supuesto, si es capaz de alimentar a 5,000 que tienen hambre, que pueden ser muchísimos, más de 5,000, como dice el pastor Argenil, pues eventualmente él es capaz de tener una salvación global, universal, sin límites, sobre todo aquel que viene y pide misericordia en su nombre. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y si seguimos hasta el versículo 41, encontramos: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: este no es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Como dice ahora: del cielo he descendido. Y el tema de creer empieza a ser protagonista en esta historia. Sí, Mauricio, vemos aquí, después de este milagro tan poderoso como fue la multiplicación, esta primera multiplicación, porque luego va a haber otra también muy similar, pero en este contexto vemos cómo aún sigue la incredulidad siendo la protagonista y cómo se van siguiendo mostrando evidencias claras de que quien está allí es el Hijo de Dios. Si ustedes notan el texto allí, habla del profeta con un artículo definido, es decir, es una persona específica, no es la amplia gama de profetas que se levantaron a lo largo del pueblo de Israel, sino que es alguien en específico. Y citando ya puntualmente la Torá en Deuteronomio
capítulo 18:15, Moisés le dice al pueblo: un profeta de en medio de los tuyos, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oirás. Y también en el versículo 18, le suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Esto indicando de que el pueblo que estaba allí ante el Sinaí se negó a escuchar la voz de Dios directamente y dijeron que no estaban en la disposición de estar en presencia de Dios ni escuchar su voz. Y por ende, Moisés les da esta profecía, esta nueva noticia de que en algún momento se iba a levantar el profeta. Y muy interesante porque está muy conectado con el envío de Jesús como representante del Padre, como la imagen de Dios, ¿verdad? De que Él es nuestro Mesías, nuestro Cristo, a quien sí podemos escuchar, a quien sí podemos ver, porque con el Padre, con Dios, la cosa es un poco complicada como ven los israelitas el contexto. Pero me parece muy interesante, siguiendo con la idea del profeta, y es que hay una conexión muy directa con el profeta Eliseo, porque Eliseo también hace una multiplicación de los panes en el capítulo 4, versículo 42 en adelante. Y hay detalles muy parecidos, porque también sobra pan, porque también hay incredulidad. El siervo de Eliseo no creyó que iba a haber pan para 100 personas con lo que habían traído. Así que Eliseo simplemente le dice, ve, y sobró pan. Y de allí mismo entonces vemos que la incredulidad sigue un curso muy lineal hasta llegar a la encarnación y a la venida del Mesías, donde específicamente empiezan a dudar de la autoridad y de la misión de Cristo aquí en la tierra, con todos estos evidencias que se han venido dando en los libros anteriores del Antiguo Testamento, pero aquí ya es el cumplimiento como tal. Pastor, y en Juan 6:35 él afirma clarito: yo soy el pan de vida, pero no es el único yo soy que vamos a encontrar en Juan. Vamos a encontrar que es la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad, la vid verdadera, y aún así no le creían. Sí, ya hemos dicho que la tendencia humana es a la incredulidad, y cuando hay creencia lo hacemos por objetivos egoístas. Cuando leemos en el capítulo 6, cuando el Señor hace el milagro de los panes y los peces en los 5,000, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero duró muy poquito ese reconocimiento. Y hicieron el reconocimiento egoístamente, porque ellos tenían un propósito: si es este, hay que coronarlo como rey cuanto antes. Y entonces Jesús, conociendo la intención de esa creencia del momento, dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, entonces se fue al monte a orar y le dijo a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran. Elena de White dice que no solamente la multitud quería coronarlo rey ahora, sino también sus discípulos. Y cuando se subieron discutiendo que hemos perdido la máxima oportunidad, hombre. Y entonces comenzaron a pelearse entre sí quién iba a ser el primero. Iban en el viaje y ustedes saben qué pasó en el mar, ¿no? Cuando vino la tormenta y Jesús anda en el mar. Bueno, el autor nos está llevando de cierta manera, dejando algunos espacios, ¿cierto?, de las historias, pero él tiene un propósito. El autor tiene un propósito, y es que conozcamos a Jesús, que es el Hijo de Dios, y que esos milagros que él hizo tienen un significado profundo. Esa multiplicación de los panes y los peces
Dios quería que esa gente y todos nosotros comprendamos que Él es el pan que descendió del cielo. Tú nos colocas un tema muy interesante y vamos a llamarlos paradigmas, porque cuando pasamos al siguiente milagro que se encuentra en Juan 9, vamos a encontrar que aquí, profe Mario, hay una afirmación muy de la cosmovisión, de la manera como los discípulos entendían, porque parte de lo que estaba pasando con los discípulos es que no estaban entendiendo lo que estaba pasando, no entendían el mensaje, no entendían la misión, no entendían el propósito de la venida de Jesús. Y Juan 9:1 dice, y 2, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, noten esto, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Profe Mario, ¿cómo le podríamos responder a estos discípulos? Lo primero que necesitamos comprender es que los seres humanos siempre estamos rehenes, capturados en el contexto histórico, conceptual en el que vivimos. Claramente Jesús viene a ser disruptivo, necesita enseñarlos y por supuesto Él necesita utilizar algunas herramientas que son importantes. Ellas serán tanto las parábolas como las experiencias en su caminar mientras Él les puede enseñar con lo que está en su entorno. Algo importante que hay que aclarar aquí también es que los milagros y las acciones providenciales no existen en las Escrituras para crear vínculo afectivo espiritual. Son detonantes que despiertan las conciencias de las personas y quienes son probables seguidores o discípulos de Dios. Los milagros, como las señales, no pueden ser la razón por la cual una persona dignifique o legitime seguir a Jesús. Básicamente, si analizamos lo que pasa en el Éxodo, si lo utilizamos de nuevo, no puede existir en la historia un evento mayormente milagroso de eventos concatenados y consecutivos antes del advenimiento de Jesús que el Éxodo. Y fue un absoluto fracaso en el sentido que 40 años tuvo que Dios esperar que ellos murieran en el desierto. Entonces, no podemos pensar que el milagro, la señal como si, es un promotor o gestor de vincularidad espiritual. Eso es un error, partamos de allí, no existe. Es un despertar o un promotor del despertar de las conciencias, pero la construcción vincular con Dios es algo completamente diferente. Hay quienes nunca vieron y creerán. De hecho, Jesús aclarará esto de manera magistral, hablando sobre el tema de Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, para quienes la señal no es tan importante. También en Mateo dirá, la generación perversa y maligna demanda señal, que eso es muy importante. Respecto al tema de Juan, pues aquí Jesús está utilizando unas nuevas herramientas. Aparece el lodo, la actuación tan extraña que él tiene ahí en Juan capítulo 9. Y la pregunta de los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Quienes necesitan justificar el dolor, la tristeza de las personas, en tanto no tienen una forma de comprender el principio del dolor y la maldad en el universo. Entonces lo tienen que justificar a través del karma, si se permite tal palabra, de la ley de causa o efecto, la causalidad. Entonces Jesús demuestra que efectivamente el dolor hace parte de la existencia de la humanidad, indistintamente de una persona haya actuado mal, lamentablemente puede ser víctima de él. El asunto es que Jesús lo hace en sábado y lo hace completamente a propósito porque también él está con una pugna particular con los fariseos, mismos que hace un ratito que les comentaba, mencionaban o creían, por ejemplo, que la ley misma era los fundamentos mismísimos del origen del universo y que era el pan de vida que descendió del cielo. Así que Jesús está en una pelea franca, discutiendo de frente con ellos que están enseñando errores conceptuales aunque tienen buenas intenciones. Bien dice un adagio popular que las buenas intenciones no son suficientes porque del camino hacia el infierno está asfaltado de las mismas. Eventualmente lo que encontramos aquí es un Jesús que lo que quiere es con los elementos y las herramientas de la acción providencial despertar conciencias, más no que necesariamente se vinculen con él, porque efectivamente o eventualmente, vincularse con Dios a través de milagrería, acciones providenciales, bíblicamente se demuestra que tristemente es una de las herramientas que menos funciona y Dios nunca lo ha utilizado para ello. Y justo señalas, profe, que había un tema, volvemos, de incredulidad. Y lo encontramos en Juan 9:13, donde entran los fariseos, que el profe Mario nos lo estaba narrando de una manera muy clara. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.
O sea que trajeron a la persona en el cual Jesús había hecho el milagro. Y era sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Aquí estaban hablando con el ciego, el ex ciego. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Volvemos a encontrar el tema de incredulidad. Y acababan de ver una señal prodigiosa con los panes. Complementando, Mauricio, lo que dice el doctor Mario, en el capítulo 6, versículo 26, cuando ya Jesús nuevamente hace el milagro de caminar sobre el agua, rescata a los discípulos del mar y ya llegan a tierra firme, empiezan a seguirlo nuevamente estas personas que habían sido beneficiadas por la multiplicación. Y Jesús les dice, les aseguro que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comisteis el pan y están saciados. Aquí hay un tema muy relevante que podemos tocar en esa dirección y es ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? Porque tenemos bienestar, tenemos posesiones y tenemos todo este tipo de elementos que nos permiten tener una buena vida, o por las señales. Y de esa manera vemos cómo los fariseos, en este caso del ciego, nuevamente Jesús vuelve a utilizar la ceguera, esta enfermedad, como un símbolo de lo que puede estar pasando en el que se cree creyente, ¿verdad? Y es que estamos caminando a ciegas, estamos de pronto caminando en un camino cristiano que no tiene para nosotros un norte, no sabemos a dónde vamos, y era precisamente lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Y es muy interesante porque siempre Jesús va a utilizar los milagros de la ceguera para indicarnos eso, nuestra incredulidad. No estamos viendo espiritualmente, no tenemos percepción espiritual, no estamos levantando nuestra vista hacia el cielo. Y de esa manera Jesús necesita comenzar a trabajar en nuestra vida, de quitarnos la ceguera espiritual para comenzar a ver a Dios en todo su esplendor. Otra variable que podríamos agregar es el miedo, porque cuando leemos el texto vamos a encontrar que llaman a los papás del joven que había sido sanado y ellos tuvieron miedo y muchas de sus respuestas fueron como para no desagradar al entorno. Ahora vamos a ir, pastor, a uno de los milagros más sonados y es cuando va y resucita a Lázaro. Y aquí encontramos también un montón de detalles porque él estaba enfermo cuando le cuentan a Jesús, Jesús se queda 2 días más, cuando decide ir ya había muerto, él ya lo sabía y justo cuando él llega y dice dónde está, le dicen no, si hubiera llegado antes. Aquí encontramos otro elemento donde o no creemos o no confiamos o no vemos la plenitud del poder de Dios. Sí, hermano Mauricio, mira, las necesidades del ser humano son muchas y aquí comenzamos a ver algunas. Hambre, una necesidad que el mundo está afrontando y ha afrontado a través de las épocas. Necesidades por causa de la enfermedad. Hay desesperación por las enfermedades. ¿Y qué hace la gente? ¿A quién culpan? ¿De dónde proviene la enfermedad? La gente siempre quiere echarle la culpa a alguien de la enfermedad y siempre casi le echamos la culpa a Dios. Y aquí Juan nos está llevando de una manera magistral a que cada una de estas necesidades que pasa el ser humano son lógicas por estar en un mundo caído, pero hay una solución. Y es, si es hambre, el pan que descendió del cielo suple todas las necesidades. Para María y su hermana Marta,
lo más importante para ellas era que Jesús estuviese ahí. Por eso lo mandaron llamar cuando estaba enfermo Lázaro. Pero el Señor no vino a tiempo y él sabe por qué. Pero cuando llegó, tardecito, ellas exclamaron: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es verdad, ¿no? Si el Señor hubiese venido, Lázaro no muere. Porque donde está Jesús no existe la muerte. Donde está Jesús no existe la necesidad, no está el hambre. No, porque Dios provee, Él es amor. Qué bueno entender lo que Juan quiere que entendamos. Que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Esa ceguera espiritual se va cuando conocemos a Jesús de verdad, cuando lo miramos a Él. Entonces, milagros se habían hecho muchos. Enfermos habían sido sanados, pero la resurrección de Lázaro fue algo súper especial, porque ya estaba en descomposición. Hiede, es de 4 días, no lo destapes, dijo la hermana, porque hiede. Pero el Señor le dice: si crees de todo corazón, vas a ver que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ustedes conocen la historia, algo súper especial que la multitud nunca había visto. Estos milagros que Juan registra es para darnos a entender quién es Jesús y cuál es su misión en esta tierra. Qué lindo. En Juan 11:9, justo cuando estaban planeando regresar hacia donde estaba Lázaro, queda esta frase: Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Profe Mario, podríamos preguntarnos hoy, ¿qué no estamos viendo? ¿O qué no hemos entendido de este evangelio? Quizás lo que no estamos viendo, Mauricio, amigos que nos acompañan aquí en Masterclass, compañeros panelistas, es que los milagros no existen para reemplazar la cotidianidad. Creo que eso debe quedar claro en la medida que sigamos estudiando no solo los milagros del Nuevo, sino el Antiguo Testamento. Todas esas acciones providenciales o actos milagrosos o portentosos tienen como objetivo acompañar la realidad del individuo en su desempeño social natural del día a día, no reemplazarlo. No significa que porque Jesús vino a mi vida, ya dejo de tener deudas. No significa que porque Jesús vino a mi vida y yo lo acepté, ya no tengo problemas. No significa que ya no hay cáncer, que desaparece el dolor, que el hambre se fue del planeta, que la iglesia no tiene dificultades, que los matrimonios no se acaban. Significa que necesito entender que a pesar de ello, en un mundo donde nos disparan de diferentes lugares y somos presas fáciles de los errores, desde nuestras decisiones internas como desde las influencias externas, podemos creer que existe un Dios totalmente poderoso que tiene la capacidad providencial de extraernos de la dificultad en tanto mantengamos la sujeción. El milagro no reemplaza mi fe. El milagro no reemplaza mi deber de construir con Dios en la cotidianidad una relación inquebrantable. Cuando yo le doy al milagro ese valor, Mauricio, estoy cometiendo un acto muy cercano, sino de idolatría, porque estoy esperando que el acto providencial me estimule para estar pegado de Dios. Y Dios dice: bueno, y si yo no quisiera actuar porque en mi providencia no quiero actuar, ¿dejo de ser tu Dios? Es un llamado a atención muy fuerte. El acto prudencial, el milagro, no es la razón por la cual nosotros debemos seguir a Dios, pero es una evidencia que Él muestra de que si le seguimos, Él es el correcto, pero que no esperemos que reemplace la realidad de nuestra cotidianidad. Tenemos que estar muy cimentados y tener polo a tierra en el cristianismo que pretendemos vivir y profesar. Imaginar, Jesús acaba de alimentar a los 5,000 el día anterior y ahora pedían una señal para que pudieran creer. La lección es ineludible. Creemos y entonces vemos los milagros. La fe no se basa en la verificación empírica. Vemos milagros cuando venimos con ojos de fe. Este milagro de alimentar a los 5,000 ayuda a Juan y a argumentar que Jesús, el humilde carpintero, es realmente el Mesías prometido.
Profe Fabián, ¿cómo hacer para que nuestra fe crezca? Después de este milagro, cuando Jesús está ahí enfrente de la piedra y la mueve y ven al hombre salir vivo después de haber estado muerto, es importante reconocer en nuestra vida que estos elementos van a llevar a que nuestra fe aumente. Quizás los testigos oculares del milagro allí, incluyendo los discípulos, tenían una fe. Podríamos deducir que era una fe que no había sido todavía estimulada, no estaba todavía movida. Pero luego dicen, miren, en el versículo 45 del capítulo 11, entonces muchos de los judíos que habían venido a visitar a María, al ver lo que hizo Jesús, creyeron en él. O sea que hay esperanza, Mauricio. Hay esperanza de creer. Pero como les digo, tenemos allí esa fibra sensible de la fe que ha estado adormecida y no ha sido estimulada todavía. Pero gracias a Dios y al verlo cada día en nuestro diario vivir, su presencia, sus milagros y estar con Él en la intimidad hace que esa fibra se estimule y crezca nuestra fe, y de esa manera podemos tener vida, como la tuvo Lázaro también y todos los que creyeron en ese momento. Hemos llegado al final de nuestra masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana. No olviden nuestra cita. Y si ha llegado hasta aquí, vea la caja de comentarios y baja la guía de estudios. Es un gusto. Hasta la próxima.